Bien, tengan buenas tardes. En este video vamos a hablar acerca de qué son consultas, cómo se estructura una consulta a la base de datos y vamos a explicar mediante un ejemplo. Vamos a empezar definiendo qué son consultas. Se utilizan consultas para ver, modificar y analizar datos de forma diferente. También pueden utilizarse como el origen de registros para formularios. Un formulario es un objeto de base de datos que se utiliza fundamentalmente para introducir o mostrar datos en una base de datos. Vamos a ver cómo se utilizan las consultas. Las consultas son mucho más que filtros o búsquedas simples que puedes utilizar para encontrar los datos de una tabla. Con estas puedes acceder a la información de múltiples tablas. El ejemplo que realizaremos, vamos a utilizar una búsqueda en la tabla de libros para encontrar la dirección de uno de ellos o un filtro en la tabla libros y así listar los editoriales alfa y omega presentes en la tabla libro. Debes tener en cuenta que una consulta bien diseñada te puede dar información que no podrías haber examinado en cada uno de los registros de la tabla de datos. ¿Qué nos permiten las consultas? Bueno, las consultas nos permiten recuperar datos de una o más tablas con los criterios especificados y después mostrar los datos en el orden que se desee. También nos permiten ver todos o algunos registros, todos o algunos campos de una o varias tablas relacionadas. Nos permiten actualizar registros en una tabla y también nos permite agrupar registros y calcular sumas, cuentas, promedios y otros tipos de totales. Vamos a ver la estructura de la base de datos. La estructura de la base de datos es bastante sencilla. Las convenciones utilizadas aparecen implícitamente en este documento. Por ejemplo, la mayoría de los objetos se indensan con un entero autoincrementado, cuyo nombre es de tipo id-objeto y que se declara como la clave primaria en la tabla apropiada. Bien, ahora vamos a proceder a lo que es cómo hacer una consulta en nuestra base de datos. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí ya tenemos nuestra base de datos con una serie de tablas. Vamos a trabajar con la tabla libro. Bien, para hacer nuestra consulta vamos a trabajar con PHP-MyAdmin, donde ya tenemos creada nuestra base de datos que se llama librería. Dentro de nuestra librería tenemos nuestras tablas, las cuales son autor, estudiante, libro del autor, libro y préstamo. Para realizar la consulta vamos a trabajar con nuestra tabla libro, que ya tenemos previamente, bueno, aquí ya tenemos previamente ingresadas una serie de registros. La consulta que vamos a realizar es, pues, listar los libros del editorial alfa y omega. Nos vamos a ir a lo que es la consola y pues posteriormente tenemos escrito ya en nuestra consola pues la consulta que vamos a realizar. Entonces vamos a seleccionar nuestra consulta, control C para copiar, pegamos nuestra consulta y le damos control enter para realizar nuestra consulta. Ahí nos está mostrando lo que nosotros le estamos pidiendo. Bueno, ahí tenemos nuestra consulta, en donde la consulta que nosotros hacíamos era listar los libros del editorial alfa y omega. Como en nuestra tabla solamente teníamos registrado nada más 2 libros con este tipo de editorial, entonces esos son los 2 editoriales que nos muestra la consulta que nosotros acabamos de realizar. Bueno, hasta aquí nuestro video. Espero les sirva de mucha ayuda y muchas gracias por su atención.